Usos para calcular el campo eléctrico E, que va a ser el uso más común que le vamos a dar. Vamos a trabajar con el ejemplo 24E, donde hay una esfera sólida y se pide calcular el campo en un punto fuera de la esfera. Esta esfera sólida tiene una densidad de carga volumétrica uniforme. Vamos a resolverlo. Entonces, tengo una esfera aislante para tener una densidad de carga uniforme. La densidad de carga vamos a poner ρ. Creo que el libro tiene R. A veces en el libro aparece que algunos caracteres griegos se le mezclaron con caracteres normales y ρ aparece como R y el radio también, lo cual puede ser confuso. Bueno, el radio. Acá el radio decía que era A de la esfera y lo que se pide es el campo eléctrico en un punto que está a una distancia R. La idea aquí es que vamos a aplicar la ley de Gauss. Vamos a imaginar una esfera, o vamos a suponer una superficie imaginaria, en este caso va a convenir que sea una esfera, porque tenemos que elegir una superficie tal que sepamos, por ejemplo, que el campo es perpendicular a cualquier diferencial de área. Por una cuestión de simetría en una esfera con todo igual, necesariamente el campo tiene que ser radial y alejándose. Así que una esfera va a contener diferenciales de área que siempre son perpendiculares diferenciales de área los diferenciales de área son perpendiculares al campo y los versores, los diferenciales de vectorcito correspondiente al diferencial A, van a ser paralelos a E. Disculpen la mezcolanza en lo que he dicho. Al elegir allí una esfera, lo que yo voy a tener es que normalmente, o sea, esto se cumple siempre, lo que voy a anotar ahora, el flujo a través de la superficie de una superficie cerrada que encierra un volumen, lo voy a calcular como E diferencial A. Este es cualquier flujo. Estamos calculando sobre una superficie cerrada para poder aplicar Gauss. Y resulta que debido a que el campo es paralelo a diferencial A, al diferencial es paralelo, este producto escalar de acá se transforma en un producto común. Por otro lado, también debido a simetría, el campo tiene que ser constante, con lo cual sale afuera, y esto va a ser el campo por la integral de área. La integral cerrada de todo el área, de la integral del diferencial área, no es ni más ni menos que el campo por el área. Pero por otro lado, Gauss nos dice, o sea, esto es cálculo de flujo normal y esto es lo que la ley de Gauss nos dice. Nos dice que el flujo va a ser igual a la carga total sobre el epsilon 0. No noté a qué, pero el enunciado decía que todo esto tenía una carga total Q. Con lo cual, uniremos estos dos aspectos, estas dos maneras de calcular el flujo, o sea, el cálculo por la integral y lo que Gauss dice que da cuando es una superficie cerrada, y igualamos entonces que E por A, el cálculo de arriba, es igual a Q sobre epsilon 0. Pero resulta que A es el área de una esfera y entonces es 4pi por r cuadrado, y de aquí nos queda, fíjense, despejo E, me queda que E es 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q sobre r cuadrado. Reacomodé simplemente los términos. Recordando ese cambio de constantes que les había mencionado, esto se puede anotar como K por Q sobre R cuadrado, que es efectivamente el campo de una carga puntual. No es que lo supiéramos, estamos mostrando. Es curioso este resultado en parte, porque una esfera sólida, si estoy por fuera de la esfera se termina comportando como una carga puntual y de modo riguroso. O sea, no es una aproximación, es tal cual.
¿Está mal el de acá arriba? No, 1 sobre 4 pi epsilon 0 podría haber quedado. Pasa que esta era la primera fórmula que habíamos visto, es para mostrar que es la misma. Hay gente que prefiere usar solo uno de estos dos y gente que prefiere intercambiar entre ambos. Yo suelo intercambiar, el libro del Serway también. A veces pongo epsilon 0, a veces pongo K. Pero esto me deja claro que era la expresión que habíamos obtenido muy al principio con la constante de Coulomb de cuánto era el campo de una carga puntual Q concentrada en el centro de la esfera. Ahora supongan, para notar, esta es la manera de calcular el campo según Gauss, porque aplicamos la ley de Gauss. Vamos a ver ahora, arriba es por ley de Gauss. ¿Cómo lo debería haber calculado si lo estuviese haciendo por la ley de Coulomb? O sea, el cálculo de la definición de campo eléctrico, para que vean que sería mucho más complicado. De hecho, no lo vamos a terminar resolviendo ni siquiera. Como voy a tener más de una R, ahora voy a hacer que la distancia al punto donde calculo el campo vale X, porque van a ver que voy a necesitar otra R. El radio de la esfera esta es A. Ahora no hay una esfera de Gauss, simplemente los pequeños diferenciales de carga, diferencial Q. Esos diferencial Q son volumétricos y van a coincidir con ρ por el diferencial de volumen. Quiero calcular el campo en E, pero para calcular el campo en E lo que voy a tener que obtener son, para un punto X separado del centro de la esfera cualquiera, los diferenciales de campo generados por cada elemento. Entonces lo que voy a tener que anotar es que el campo, ahora no el flujo era un truco, el campo va a ser igual o el diferencial de campo, vamos a empezar primero, el diferencial de campo vectorial va a ser igual a K por el diferencial Q sobre R cuadrado y por lo tanto va a ser igual a K por ρ diferencial de volumen sobre R cuadrado, donde R ahora es esto, para cada elemento de volumen cambia. Y entonces, ¿qué voy a tener que hacer para resolverlo? Voy a decir que E vectorial, es igual a una integral triple, o una integral sobre todo el volumen, donde K y ρ van a salir afuera, pero del diferencial de volumen sobre R cuadrado. El volumen total voy a tener que expresar la cuenta de cómo es una esfera en función de X y Z y de ahí calcular los R que van a incluir los X, Y y Z. Es horrible, muy complicado. Entonces la cuestión es, si lo tuviera que resolver así, me mato. Si lo resuelvo así es muy fácil. Pero hay un tema, ojo, no todo lo puedo resolver así. Por ejemplo, supongamos que alguien me dice, no, le voy a hacer el problema un poco más fácil. Mentira, ¿eh? Le voy a dar media esfera. Resulta que media esfera con Gauss es imposible. No hay manera de encontrar acá una superficie tal que cumpla. Y uno dice, ¿por qué? Si hago media esfera de Gauss. No, porque fíjense que al haber media esfera ya no hay simetría. Es probable que esto esté así, pero es probable que los de acá ya no sean radiales, que haya una inclinación de diferente modo. Y de hecho tampoco acá salen totalmente así, sino que hay flujo sobre esto. No podría, o sea, Gauss directamente no puedo. Entonces, si la situación no permite una simetría total, no tengo otra alternativa que hacer la integral completa y complicada que aparece aquí. El ejercicio que vimos recién tiene una segunda parte. La parte B solicita, fíjense ahí, encuentre la magnitud del campo eléctrico en un punto adentro de la esfera. Veamos eso. Si el punto está dentro de la esfera, ahora voy a dibujar la esfera un poco más grande para que se note. En realidad es un cambio de escala. Ahora la esfera es así y se me está pidiendo el campo en este punto. Siendo que está toda cargada, ahora el valor R va a ser ese, A va a ser este. Voy a seguir teniendo Q, voy a seguir teniendo ρ como densidad volumétrica uniforme de carga, pero se me pide en un punto interior de la esfera, a ver qué campo hay. Y a ver, ¿qué es lo que va a suceder en ese caso?
primero el planteo genérico que puedo hacer es elegir nuevamente una esfera, pensando lo siguiente: sea cual sea el campo que hay acá, para todo otro radio igual va a tener que ser idéntico, porque es todo totalmente simétrico, es un argumento de simetría. Entonces, si uso una esfera de Gauss interna que pase por el punto donde quiero calcular E, voy a tener dos cosas. Primero, que el campo E va a ser perpendicular a la superficie en cada punto, o sea, cada diferencial de área, diferencial de superficie, y por otro lado que va a ser constante. Esas dos son las dos ventajas fundamentales para resolver fácil este. El flujo total sobre ese volumen va a ser la integral cerrada, esto es siempre, del campo eléctrico sobre el diferencial de área, multiplicado por producto escalar por el diferencial de área, debido a que se cumple que son paralelos de A y E, entonces es la integral cerrada de E diferencial de área con un producto normal, debido a que el campo es constante, E sale afuera, la integral cerrada del área es E por A. Es igual que antes. Sí, es igual que antes. Solo que el área ahora es, bueno, R es más chiquita que A, pero la cuenta va a ser igual. O sea que el flujo calculado con la integral, que se está resumiendo acá porque elegimos una superficie sencilla, es E por 4pi por R cuadrado. Y ahora veamos qué pasa con Gauss. Resulta que el flujo según Gauss es igual a la Qin sobre epsilon 0. Ahora insisto en Qin, antes ni siquiera lo noté, porque Qin no va a ser Q. Si esta es la esfera, no todos los fragmentos de carga, hay fragmentos de carga afuera, así que deberíamos imaginar que el único Qin va a ser el de una esferita más chiquita que tiene un volumen de R cubo. Lo que yo sí sé es que ρ es constante. Entonces, ¿cómo calcularía ρ constante en este volumen si tuviera toda la carga dividida todo el volumen? Al fin y al cabo eso es la densidad de carga, y el volumen de una esfera es 4/3 de pi por r cubo. Estas son cosas que va a ser importante que recuerden. Antes era 4pi r cuadrado la superficie, este es el volumen de una esfera. No sé si dije bien recién. El volumen de una esfera es 4/3 de pi por r cubo. Como ρ es constante, cuando tenga perdón, por A cubo, disculpen. Es el radio, pero el de la esfera grande. Cuando ρ lo esté calculando con la esfera chiquita, voy a usar un radio chiquito, y entonces ese va a ser el Qin. Qin sobre 4/3 de pi por r cubo va a tener que ser constante. Este es un truco que estoy sugiriendo yo. El libro creo que lo menciona de otra forma, por una cuestión de una especie de proporcionalidad de relación cúbica, pero dado que el ρ es igual, yo de acá despejo y digo que Qin igual a estos dos, y digo Qin va a ser igual a Q por 4/3 de pi r cubo sobre 4/3 de pi a cubo. Entonces me queda que es Q por r cubo sobre a cubo. Una esfera chiquita de tamaño r tiene esta proporción del valor de Q total, debido a eso. Entonces puedo poner eso ahí, y digo Qin es Q sobre epsilon 0, pero ahora está multiplicado por r cubo sobre a cubo. Y ahora viene que voy a juntar el de Gauss con el de la integral. No es normal llamarlo así, es para facilitarles a ustedes. Es un único flujo, pero lo calculé con la integral o lo calculé con el criterio de Gauss. Obviamente la integral la hice sobre una superficie Gauss, pero esto es lo que el teorema de Gauss lo que me dice es que siempre da esto. Igualo estos dos, y entonces me da que el campo es igual, fíjense, voy a hacer Q sobre epsilon 0 por r cubo sobre a cubo, y el 4pi r cuadrado lo paso para acá, 1 sobre 4pi r cuadrado. R cubo se va con el r cuadrado y me queda una sola r la 1. El 4pi lo paso para acá y resulta que el campo entonces es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por, y ahora me queda 1 sobre 4pi epsilon 0, la carga sobre a cubo por r.
El modo en que lo anoté ahí podría ser indistinto, o sea, podría ser R sobre A cubo. Pero fíjense que ahora, fuera de esto, el campo, lo habíamos calculado recién, era como el de una carga puntual, y caía según R cuadrado. En el interior de la esfera crece. ¿Por qué crece? Van a ver que de alguna manera el campo solo va a estar generado por las cargas internas. Entonces, si tengo una esferita muy chiquita, un R muy chiquito, la esferita de Gauss es muy chiquita, casi no hay carga, no hay campo. A medida que me agrando, lo único que me va a importar en generar ese campo hacia afuera son las cargas internas. Con lo cual voy a estar generando un campo cada vez creciente hasta que el de acá va a ser el que corresponde al radio, y de ahí en más empieza a decaer con la ley de una carga puntual. De hecho, el libro, les voy a mostrar, creo que muestra el gráfico. El libro acá lo que está mostrando es una esfera y debajo de eso coloca unos ejes. Voy a marcar acá la zona de los ejes, donde va creciendo X, que correspondería al avance del radio. Fíjense que a medida que, este sería el punto, si voy calculando el campo eléctrico en los puntos internos, va de 0 hasta un máximo, y a partir de ahí decae con exactamente la misma ley que una carga puntual. Eso también en realidad eso nos permite solucionar una especie de dilema conceptual que nos podría parecer. Fíjense, una carga puntual, dado que el campo es K por Q sobre R cuadrado, el campo justo sobre la carga se vuelve infinito y crecería indeterminadamente. De modo, ahora, en una carga puntual esto es asintótico. Si este es el radio, la distancia al punto donde está la carga, eso es lo que hace una carga puntual. Cualquier carga esférica, aunque sea el tamaño de un protón o de un electrón, significa que en realidad se va a comportar igual que la carga puntual a partir de ahí, pero hasta ese momento el campo va a ir creciendo. Este sería el modo, o sea, por fuera lo puedo considerar puntual, pero fíjense que no es una aproximación, inmediatamente afuera, exactamente en este caso, coincide con el campo de una carga puntual. Consideremos ahora que se nos pide calcular la distribución, no, el campo eléctrico, perdón, de una distribución lineal de carga infinita. O sea, hay una línea de carga con densidad lineal de carga constante. La línea se me inclina. Sigue para allá y sigue para acá. Y se me pide calcular el campo eléctrico a cualquier distancia R. O sea, el campo va a depender seguramente de R, es lo que voy a determinar. Debido a que es un tema que tiene simetría, uno dice, voy a intentar resolverlo según Gauss. ¿Y qué necesitaría Gauss? Primero, voy a tener que elegir superficies que tengan dos características. Que en alguna parte sea E paralelo al diferencial A, esas son las que voy a elegir, y que en otras partes de la superficie sea E perpendicular al diferencial A. Todo el E que sea constante, porque voy a tratar de que esto donde es paralelo sea además y E igual constante. Dada la simetría, cualquier círculo que tenga el mismo radio tiene que tener el mismo campo. Entonces ya ese círculo va a tener que pertenecer a la superficie de Gauss que voy a elegir. Pero además hay otro tema. Es exactamente radial el campo, seguro, porque como es infinito no hay diferencia entre estar acá, estar en el medio. No hay medio en este sentido, es infinito. Con lo cual, ¿cuál es la cuestión? Si yo elijo un cilindro que abrace el cable,
voy a tener que en toda la cara lateral del cilindro el campo es constante en todos los puntos y en todo momento el diferencial A va a ir según el radio, entonces el campo va a ser paralelo al diferencial A y constante además. Y en las caras laterales va a ser el diferencial A así y el E para allá, y acá abajo el diferencial A para abajo y el E para allá, con lo cual está perpendicular. ¿Cuál era la ventaja? Que cuando era perpendicular el flujo era cero. Entonces vamos a ver lo siguiente. Primero calculo el flujo según la integral, pero aprovechando la superficie de Gauss, o sea, voy a dividir el flujo total en tres flujos: el flujo de la cara superior, más el flujo de la cara lateral, más el flujo de la cara inferior del cilindro. Resulta que el flujo de la cara superior es 0, el de la cara inferior es 0, y el de la carga, el flujo de la cara, lateral, va a coincidir con el desenrollar el lado externo de la lata, donde elijo una longitud L, la postulo yo si es el tamaño que elegí de la superficie imaginaria de Gauss para el cálculo, así que esto mide L, el radio sí va a estar, todo esto va a ser 2πr. Entonces, el área que va a corresponder a esto lateral, fíjense que phi lateral va a ser igual a la integral cerrada de E escalar diferencial área escalar en esa parte, pero E es perpendicular, con lo cual el producto escalar por diferencial área se va a convertir en un producto normal, y E es constante, con lo cual sale afuera y me queda la integral del área, así que básicamente esto es el campo E, que es constante, por esta área, y esta área va a ser por L por 2πr. Con lo cual, junto estas dos, perdón, no juntos, ese es uno, y lo que me dice Gauss, lo anoto como Gauss me dice que siempre es el Qin sobre epsilon 0. ¿Y cuánto es el Qin acá? No es todo el Q, porque fíjense que habiendo elegido eso, lo pinté de negro ahora, la carga que está dentro de nuestro cilindro imaginario es este cachito. Como lambda es la densidad de carga lineal, resulta que Qin va a ser igual a lambda por L, por la longitud. O sea, acá pongo eso, lambda por L sobre epsilon 0. Y ahora sí, junto el de Gauss con el cálculo total, que en realidad como otro será 0, me va a quedar solo con el flujo lateral. Entonces digo que lambda por L sobre epsilon 0 es igual a E por L por 2πr. Despejo E, L se tacha, era lógico, no podía depender de esa longitud, era una superficie imaginaria. Y me queda que E es, fíjense, este 2pi pasa para abajo y la R también, o sea que me queda, despejo E es igual a 1 sobre 2pi epsilon 0 por lambda sobre R. Eso podría quedar así si lo expreso según ese intercambio famoso. Yo sabía que K es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, con lo cual si acá es 1 sobre 2pi epsilon 0 quiere decir que es 2K. Entonces E es igual a 2K por lambda sobre R. Esta es la solución que aparece en el capítulo del libro. Fíjense una curiosidad. La dependencia ahora es con R, no con R cuadrado. O sea, si la carga es una carga puntual, el campo es proporcional, lo pongo así, a 1 sobre R cuadrado. Si la carga es lineal, el campo es proporcional a 1 sobre R. Dado que estamos en una carrera relacionada con sonido, esto es una especie de acercamiento a lo que será el line array. Si alguien no escuchó hablar todavía, no lo conoce, en un line array, por lo menos teórico, una línea que emitiera sonido completamente, la caída con la distancia sería R y no R cuadrado, como es una fuente puntual. Un solo altavoz tiende a tener una caída tipo R cuadrado. Un arreglo de altavoces tratando de formar una línea tiende, dentro de una cierta aproximación, a caer según 1 sobre R. Eso sería también, si lo han visto, si alguien sabe,
este cae con 6 dB cada vez que duplico la distancia, este cae con 3 dB cada vez que duplico la distancia. El libro pregunta entonces, ¿y si el segmento de recta y si el segmento de línea en este ejemplo no fuese infinitamente largo? Miren, ahora les muestro en el pizarrón. Resulta de nuevo alguien dice, no, les voy a facilitar, una línea infinita es un lío, vamos a pedirle una línea finita. Si yo tuviera una línea de carga finita, con una carga Q, la densidad lineal de carga sería Q dividido L, esta es la longitud de L, y se me pide el campo, para ser buenos me lo piden en el centro, por ejemplo, a una distancia R. Bueno, no puedo, no hay manera de generar aquí una superficie de Gauss, porque ya no hay simetría. O sea, si bien puedo pensar que en el medio y en todo el circulito este el campo es perpendicular porque es simétrico, una vez que me alejo, esto está un cuarto más cerca, un cuarto de la esquina y 3/4 de la otra esquina. Hay más carga de este lado que de aquel, entonces lo más probable es que este campo esté inclinado y ya no hay simetría. Si yo hago acá un cilindro que contenga esto, no es cierto que el campo es constante en todo punto. Las distancias van cambiando. ¿Distancias hacia qué? Hacia el conjunto de cargas. Acá hay una carga cerca, acá hay una carga lejos. En el caso de que fueran infinitas, siempre las distancias son todas con todas. En el medio habría algo así, con lo cual no puedo aplicar Gauss. No hay manera de que encuentre una superficie en la cual la aplicación de Gauss sea sencilla. A ver, me voy a corregir. ¿Puedo aplicar Gauss? Sí, pero es más lío aplicar Gauss que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque para calcular el flujo debería ser una integral tridimensional vectorial, muy complicada. Porque el lateral ahora, el phi lateral, que antes era muy sencillo en el infinito, ahora va a ser la integral. No, esta no es cerrada, perdón. Cerrada es la de todo el cilindro. La integral solo lateral va a ser la integral del campo E, escalar, diferencial A, y la lamento porque este E varía con cada punto, moviéndome en el eje Y, en el eje vertical, o en el eje Z, depende. Y esta integral se vuelve muy molesta y muy complicada. Un par de aclaraciones que hice yo en esta explicación y que no hace el libro. Yo puse primero la carga lineal infinita, la línea de carga, y luego pensé, y el punto E, y luego pensé cuál era la superficie de Gauss propia. El libro, un poco por no hacer esto tipo de historieta, pone directamente la superficie y eso a veces a uno le parece que es obvio y no es tan obvio. Hay que pensar en cada caso cuál superficie de Gauss se puede utilizar. El segundo aspecto a tener en cuenta acá es que el libro no hace, ¿y qué tal si yo lo quisiera calcular? Digo, no, Gauss al fin y al cabo, yo calculo con la ley que ya conocía, que es muy sencilla, que me dice que el diferencial de E es igual a K por el diferencial de Q sobre R cuadrado, o sea, con la ley de Coulomb. Vamos a tratar de calcular en una línea infinita, puntos suspensivos para acá y puntos suspensivos para acá, esto mismo, quiero calcular E acá, sin aplicar Gauss. Si quiero calcularlo sin aplicar Gauss, digo, bueno, tengo que elegir acá, este es mi eje X, y entonces la distancia esta va a ser X, un diferencial Q cualquiera que se va a mover según el eje Y, y este va a ser mi radio R, y entonces el E que aparece ahí va a ser un diferencial E, vector. Lo que sí puedo decir acá es que por una cuestión de simetría, dado que hacia arriba y hacia abajo es igual, para todo valor diferencial Q que haya ahí va a haber uno para acá, entonces los diferenciales E y se van a cancelar y el que realmente me va a interesar es el diferencial EX, que si bien es un vector está en una sola dirección, entonces se me simplifica. O sea, el truco va a ser parecido a otro que tuvimos que usar antes. Entonces vamos a anotar primero, ¿cómo sería diferencial E? Es K por el diferencial Q sobre R cuadrado. Y el diferencial Q, ¿cómo lo relaciono con, cómo recorro toda la línea? La voy a recorrer variando I.
¿Y cuál es el tema? Acá tenía una densidad lineal de carga que si la calculo sobre todo el elemento, me correspondería la longitud total, en el caso que la tuviera, es infinito, sobre la carga total. Pasa que un elemento infinito va a tener también carga infinita. Pero en cada cachito yo sé que va a ser el cachito de carga de ese elemento dividido el cachito de recorrido. Entonces de acá despejo y digo diferencial Q va a ser igual a lambda por diferencial I. Y entonces de esto, resumo, el diferencial E va a ser igual a K por lambda por diferencial I sobre R cuadrado, pero R cuadrado va a ser I cuadrado más X cuadrado. ¿No? Es I y es X. Tengo que integrar eso. Parecería no tan difícil, pero ojo, este es el diferencial E que va en la dirección, es un vector y la dirección es la dirección de R, el versor R que no lo estoy calculando. Si me quedo con EX, sé que voy a poder integrar de modo normal, en el sentido que desprecio la componente vertical porque se me va a cancelar, pero para eso tengo que decir que el DEX va a ser igual al diferencial E multiplicado por el coseno de este ángulo, phi supongamos, y el coseno de ese ángulo va a ser X sobre R, entonces por el coseno de phi, para que, o no importa el orden en que lo ponga, va a ser X sobre raíz cuadrada de I cuadrado más X cuadrado por diferencial E. Este va a ser el diferencial de X. Y esta sí la puedo integrar normal. Perdón, sí, por diferencial E. Y las diferenciales de X son todos en la misma dirección, con lo cual, si bien es un vector, están todos en la misma dirección, lo puedo integrar como un número nada más. Entonces, ahora digo, ¿y cuánto vale el EX total? Es el integral de todos los diferencial EX. Y entonces va a ser el diferencial E, que lo tenía acá arriba, K por lambda, digo, sobre I cuadrado más X cuadrado, diferencial I lo dejo al final, por X sobre la raíz cuadrada de I cuadrado más X cuadrado por diferencial de I. Y entonces integro esto. ¿Y integro cómo? Y tengo que recorrer todo el eje Y. Entonces va a ser, esta integral va a ser, una vez que puse el I, desde menos infinito de I hasta infinito de I. Y esta integral, acomodémosla un poquito. K, lambda e incluso X van afuera, porque la variable de integración es Y. Entonces, EX va a ser igual a K por lambda por X. Todo esto es lo mismo que I cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Y entonces es más cómodo, más fácil de anotar. Integral de menos infinito a infinito de I cuadrado más X cuadrado a la menos 3 medios. Diferencial de I. Parece una integral fácil. En comentarles una herramienta que les va a resultar útil en más de un caso, quizá la conocen, se llama Symbolab. Pasemos allí. ¿Qué es Symbolab? Es una página web en realidad que me permite calcular integrales y derivadas por si quieren desarrollarlo, pero esta quizá puede no ser tan complicada, así que si alguien se lo acuerda, pero la voy a resolver por ahí, de paso les enseño a usar la herramienta. Integral de menos infinito a infinito de I cuadrado más X cuadrado todo a la menos 3 medio diferencial I. Antes hemos resuelto un caso donde había I diferencial I, entonces volvíamos a un I cuadrado y eso nos facilitaba, al menos en parte. Pero veamos cuál es la solución en este caso usando Symbolab. Vamos al navegador y pongo ahí Symbolab y me aparece, me dice solucionador matemático Symbolab, calculadora paso a paso, con dibujitos infantiles, pero les puedo asegurar que no es nada infantil. Ingresa un problema. Entonces vamos a poner acá la integral, no las constantes de afuera. Desde menos infinito, habíamos dicho, menos infinito hasta infinito, es como el editor de ecuaciones de Word, de, abro paréntesis,
al abrir paréntesis me colocó el que se cierra también, y ahí pongo i elevado al cuadrado, lo hago con esto, no con la indicación del acento francés, creo que es el que parece un sombrerito. X elevado al cuadrado, todo esto lo tengo que elevar a la menos 3 medios, y me paro acá afuera y pongo que eso es diferencial y. Pongo ir y voilà, me lo solucionó. Y me dice que la solución que está acá abajo es 2 sobre x cuadrado. Con lo cual, volvamos. Están los pasos de solución debajo, pero bueno, se los dejo para que lo vean ustedes. Volvemos al pizarrón. Entonces me dice que toda esta integral, la integral esa de menos infinito a infinito, de todo ese lío, no lo voy a poner acá, es igual a 2 sobre x cuadrado. Voy a verificar, estoy haciéndolo de memoria de lo que hice recién. Me dice que es 2 sobre x cuadrado. Con lo cual, vuelvo al pizarrón. Si toda esa integral es 2 sobre x cuadrado, quiere decir que acá, cuando completo, me queda k por lambda por x por 2 sobre x cuadrado. Con lo cual, esta x de arriba se me va con el cuadrado y me queda que el campo x es igual, borro simulado, a 2k lambda sobre x. Si se fijan, la solución mucho más sencilla que habíamos obtenido con Gauss nos daba 2k lambda sobre r, la misma idea, solo que es más trabajoso. O sea, la idea se puede solucionar, en muchos casos sí, pero normalmente se elige solucionar por Gauss aquellos casos donde hay simetría y uno encuentra una superficie de Gauss que cumpla con las reglas que les mencioné anteriormente. Y veamos ahora un cambio que el libro, si no me equivoco, lo pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Ah, sí, lo preguntaba, cierto. Sí, ya lo mencioné más. Si la barra era finita, no infinita. Con Gauss no puedo, sin embargo con este método sí. Y con respecto a lo que hicimos antes, lo único que cambia es que los límites de integración están determinados. Entonces, si esto fuera L en total, quiere decir que este punto sería L sobre 2, es cuando, perdón, la I vale L sobre 2 y este es cuando vale menos L sobre 2. L es el total de esa varilla. Sí estoy obligado a calcular el campo en el punto medio, porque si lo corro voy a tener que calcular X e Y por separado y hacer la integración vectorial. Si lo hago en el medio, sigo diciendo que los EI se cancelan y me queda solo EX. Con lo cual, es la misma integral de hace un ratito, que la vuelvo a anotar, no la vuelvo a calcular. EX será igual a K por lambda por X por la integral, habíamos dicho, de I cuadrado más X cuadrado a la menos 3 medios diferencial I, solo que antes la calculamos de menos infinito a infinito, ahora la vamos a hacer de menos L sobre 2 a L sobre 2. Vayamos a pedir auxilio a Symbolab. De hecho, la ventaja es que ya lo tenemos escrito, así que voy aquí y cambio los límites. Menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Pongo ir y me dice que es 2 por L sobre raíz de x cuadrado por, entre paréntesis, L cuadrado más 4x cuadrado a la 1 medio. Veamos eso en el pizarrón. Voy a anotar entonces, EX va a ser igual a K por lambda por X, eso estaba fuera de la integral, por la integral que nos acaba de indicar Symbolab, que dice que es 2 por L sobre X cuadrado por L cuadrado
más 4x cuadrado a la 1/2. Es la raíz, pero sin volarnos lo digo así, lo dejamos así. Seguida lo voy a anotar como raíz cuando acomode algo. ¿Y qué vamos a ver acá? En principio, este cuadrado se va con esta x y no mucho más. X entonces es igual este 2 y lo paso por acá. La L la voy a dejar donde está por algún comentario que voy a hacer ahora. Por L, bueno, hago así. Y abajo me queda X y me queda la raíz de L cuadrado más 4X cuadrado. Esa es la solución. Con Gauss no hubiera podido. O sea que la tuve que hacer acá con la definición original porque no había elementos de simetría. Y las integrales no siempre son sencillas. A veces incluso en algunos casos que parecen sencillos, pongo en Symbolab y me puede parecer que no tiene solución o que la solución es extremadamente complicada de ciertas configuraciones. Pero veamos, pongamos a prueba lo que decía el libro en algún momento sobre si esto fuera cierto, debería ser cierto, por ejemplo, que cuando L tiende a infinito, nos debería dar la misma solución que antes. Entonces calculemos el límite de L tendiendo a infinito de X, a ver cuánto da, a ver si nos da como la otra solución. Para calcular, fíjense que me quedaría una indeterminación de infinito sobre infinito, pero puedo hacer un truco. Si divido por L arriba y divido por L abajo, me queda que es el límite de L tendiendo a infinito, pero ahora el X lo modifico. 2K lambda sobre X, esto lo saco, lo reacomodo para que no me moleste. Iba a dividir por L, perdón. Así que acá me queda 1 y acá me queda raíz de 1 al cuadrado, que es 1, más 4x sobre L al cuadrado. Simplemente dividí ambos términos, el numerador y el denominador lo dividí por L y metí la L adentro de la raíz. ¿Cuál es la ventaja? Sí, que al tender en el infinito se me vuelve este término 0, pero nada me afecta y todo esto tiende a 1, con lo cual esto ¿a cuánto tiende? A nuestro conocido 2K lambda sobre X. La misma solución que la anterior. Eso es una buena señal. Veamos ahora una cosita un poquitín más complicada, no terrible, de razonamiento que también debería cumplirse. Yo podría decir, si la longitud tiende a 0, esto debería tender a ser una carga puntual y por lo tanto esta fórmula debería parecerse a la original de las cargas puntuales, o sea, dividida por R cuadrado. Veamos si eso es cierto y van a ver que es casi cierto. Hay que hacer una pequeña corrección y por eso me interesa que la razonemos. Si L tiende a 0, hago el límite de a la x tendiendo a 0, y este 0 no molesta, se convierte en raíz de 4x, y este 0 se convierte en 0, entonces el límite de L tendiendo a 0 es 0. ¿Eso significa que estoy equivocado? No, hay un problema. Yo estoy suponiendo acá que lambda es constante, con lo cual la cantidad de carga depende de la longitud. Si la longitud tiende a 0, la carga tiende a 0, y aún en el caso de usar la teoría de cargas puntuales, una carga en ese punto, pero que tenga 0, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lograr que ir achicando la vara, pero manteniendo la carga se amontona más, se acumula más. De hecho, si llegara a ser puntual, la densidad de carga sería infinita. O sea, la idea es, cuando L tiende a 0, si lambda crece, lambda por L es lo que se mantiene constante. ¿Por qué lambda por L? Porque al fin y al cabo es esto, lambda es Q sobre la longitud. Con lo cual, lambda por L es Q. Entonces, en ese caso, reescribo la ecuación anterior porque estoy queriendo hacer este límite, pero cuando Q se mantenga constante. Eso es lo que me interesa. Imagino que la barra se va achicando, pero las cargas se acumulan y se mantienen. Se van juntando más, se mantienen. Y en ese caso, entonces tengo que la ecuación es 2K por Q, que es constante y sale afuera, X por 1 sobre la raíz de L cuadrado más 4X cuadrado. Si hago ahora este caso, el límite de L tendiendo a 0 para este caso, la L que desaparece es la de aquí abajo y me queda raíz de 4x cuadrado, que es 2x abajo. Entonces me va a quedar que esto es 2kx por 1 sobre x acá
y 2x, perdón, 2x que es lo que queda en la raíz. El 2 se va con el 2, ese 1 no interesa, y me queda un x cuadrado abajo, entonces en ese caso esto me queda igual a k por q sobre x cuadrado, que coincide con una carga puntual. Exageré yéndome un poquito más que el libro, pero sirve para que uno entienda que no siempre conviene meterse en esto, y los ejemplos a calcular con ley de Gauss serán aquellos que permitan simetría, pero si no tengo alternativa, este será el camino.